van a ser los que van a transmitir la información hereditaria, ¿ya? La información genética. Entonces, los rasgos biológicos, nuestras llamadas características físicas, son la expresión, ya en parte, la expresión de esa información que se encuentra en los ácidos nucleicos, ¿ya? Debido a ello también es que esta información es la que va a estar controlando el metabolismo de cada una de nuestras células. Por ejemplo, ahí se menciona un proceso metabólico de tipo anabólico al que conocemos con el nombre de síntesis de proteínas. Este proceso metabólico es la esencia de cómo la información genética va a controlar el desarrollo, los procesos que se van a realizar dentro de cada una de las células. Y eso tiene como consecuencia, por ejemplo, lo que viene a ser la expresión, la manifestación de rasgos biológicos, de características. ¿Ya? Esa información es la que se va a transmitir de padres a hijos. ¿Ya? Entonces, esto consiste en una información química. ¿Ya? Tiene una composición química la información genética, lo que heredamos. Y también, como sabemos, el proceso de la evolución es un proceso también que se va justamente ir realizando en base a esta información. Como dice ahí, los ácidos nucleicos son la materia prima de la evolución. Bueno, por lo menos es lo que también considera lo que se llama el neodarwinismo. Como sabemos, el neodarwinismo es una teoría de la evolución que, digamos, es la más aceptada en la parte occidental, en Occidente, y ella plantea justamente que los procesos de la evolución se dan por modificaciones en la información genética causadas por diversos factores, ¿no? Por ejemplo, mutaciones, recombinaciones genéticas, entre otros. Bueno, ¿qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos, como ya hemos dicho hace un ratito, son macromoléculas orgánicas. Es decir, son moléculas de gran tamaño, pesadas, ¿ya? Y además son consideradas pentarias o pentanarias. ¿Y por qué son pentarias? Debido a que en su composición química vamos a encontrar 5 elementos repetitivos en estos ácidos nucleicos. ¿Cuáles son esos 5 elementos repetidos? Son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Estos son los 5 elementos que se repiten en los ácidos nucleicos, tanto en el ADN como también en el ARN. Bueno, la palabra macro significa grande, son moléculas de gran tamaño, ¿ya?
tienen un alto peso molecular también. Las proteínas también tienen esa categoría, ¿no? Son consideradas macromoléculas. ¿Ya? Bueno, estos son los 5 elementos que se repiten en los ácidos nucleicos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Estos son los 5 elementos que vamos a encontrar que se repiten en los ácidos nucleicos, ¿no? Ya sabemos quiénes son estos elementos, ¿cierto? Tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Pero también los ácidos nucleicos son definidos como polímeros, es decir, en este caso, macromoléculas que están formadas de la unión de muchas unidades o monómeros. ¿Ya? Polímero significa que es una macromolécula que está compuesta de la unión de muchas unidades. Estas unidades también se llaman monómeros. Y los monómeros, repito, los monómeros son las unidades. ¿Ya? Es decir, podemos colocar acá, en vez de unidades, monómeros. Monómeros. ¿Ya? Entonces, un polímero está compuesto de la unión de muchos monómeros. Y los monómeros son las unidades de, valga la redundancia, de los polímeros. ¿Ya? Un polímero está formado de monómeros. Y los ácidos nucleicos son polímeros que están formados de la unión de muchos nucleótidos. Es decir, los nucleótidos son las unidades, o sea, los monómeros de los ácidos nucleicos. ¿Ya? Los nucleótidos son las unidades de los ácidos nucleicos. Los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos. ¿Ya? ¿Qué es lo que se observa entonces cuando analizamos la estructura de un ácido nucleico? Vamos a encontrar que en ese ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, vamos a ver justamente que los nucleótidos que poseen están unidos por enlaces de tipo fosfodiéster, por enlaces fosfodiéster. ¿Ya? El enlace fosfodiéster es el enlace que une a los nucleótidos. ¿Ya? El enlace fosfodiéster es el enlace que une a los nucleótidos. Muy bien, efectivamente, por ahí recalcan también muy bien, a manera de pregunta, efectivamente decíamos que los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos. Y estos nucleótidos están unidos o se unen mediante enlace fosfodiéster. El enlace fosfodiéster es el enlace que une a los nucleótidos. ¿Ya? El enlace fosfodiéster es el enlace que une a los nucleótidos. ¿Ya? Justamente vamos a ver cómo se forma ese enlace fosfodiéster en las siguientes imágenes. ¿Ya? Bien, entonces esto todavía tiene que ver con la definición, ¿no? La importancia que tienen los ácidos nucleicos. Entonces,
¿Qué es un nucleótido? Recalcamos nuevamente, el nucleótido es la unidad, es el monómero de los ácidos nucleicos, ¿ya? Pero este nucleótido también es un compuesto químico. Si bien es cierto, el nucleótido, ¿ya? El nucleótido es la unidad de los ácidos nucleicos. Este nucleótido, este nucleótido es es un compuesto químico, ¿ya? No es una molécula simple. El nucleótido tiene también sus componentes, que vamos a pasar a mencionar a continuación, ¿ya? Entonces, tenemos acá, son los componentes de un nucleótido, ¿ya? Estos son los componentes de un nucleótido. Entonces, un nucleótido presenta tres componentes, que son una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un fosfato, al que también se le llama ácido fosfórico. ¿Ya? Ahí vamos mejor a complementar ya la información, puesto que no está, digamos, ¿no? Entonces lo que tenemos ahí es lo que se llama la base nitrogenada. Ya, esa es la base nitrogenada. Esto es un componente del nucleótido. Otro componente del nucleótido, otro componente del nucleótido viene a ser el fosfato. Pero a ese fosfato también le dicen, también le llaman ácido fosfórico. Ácido fosfórico. ¿Cierto? Ácido fosfórico es igual a decir fosfato. Es lo mismo, ¿no? Sino que también en algunos textos lo vas a encontrar como ácido fosfórico en vez de fosfato. Y el otro componente del nucleótido es la pentosa. La pentosa, como de repente recuerdan, es un monosacárido que contiene 5 carbonos. ¿Ya? Entonces, ahí ya hemos complementado un poquito más la información. ¿Ya? Ahí está. Entonces, recalcamos nuevamente, ¿ya? El nucleótido es la unidad, es el monómero de los ácidos nucleicos. Pero este nucleótido, ¿ya? El nucleótido tiene a su vez tres componentes, que son la base nitrogenada, el azúcar pentosa y el fosfato, llamado también ácido fosfórico, ¿ya? Estos son los tres componentes del nucleótido: base nitrogenada, azúcar pentosa y el ácido fosfórico. La pentosa es un monosacárido. Es un monosacárido, pero que contiene 5 carbonos. Monosacárido de 5 carbonos. ¿Ya? Por ejemplo, acá estaría un carbono, ¿cierto? El carbono 1, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5, acá está, ¿ve? Se comienza a contar desde acá, ¿no? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. En total tiene 5 carbonos. Por ello se le llama pentosa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ir conociendo un poco más de estos componentes del nucleótido. A ver, la base nitrogenada puede ser de tipo purina
o también puede ser de tipo pirimidina. O sea, hay dos tipos de base nitrogenada. Pone pregunta si la glucosa es pentosa. No, la glucosa es hexosa porque tiene 6 carbonos. ¿Ya? La glucosa es hexosa. ¿Ya? Ahorita vamos a ver qué pentosas forman parte de los ácidos nucleicos. ¿Ya? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, decíamos que hay dos clases, hay dos tipos de hay dos tipos de bases nitrogenadas, ¿ya? Hay dos clases de bases nitrogenadas, que son las purinas y las pirimidinas. Estas son dos tipos de bases nitrogenadas. Las purinas son bases nitrogenadas, las cuales pueden ser, por ejemplo, la adenina y la guanina. La adenina y guanina son bases nitrogenadas del grupo de las llamadas purinas. ¿Ya? Entonces, ¿qué bases nitrogenadas son purinas? Son la adenina y la guanina. Mientras que las bases nitrogenadas de tipo pirimidinas son la citosina, la timina y el uracilo. ¿Ya? Las bases nitrogenadas purinas van a tener dos anillos en su estructura, dos anillos heterocíclicos. En cambio, las bases nitrogenadas pirimidinas solamente van a tener un anillo heterocíclico. ¿Ya? Eso nos ayudaría a diferenciar un poquito quién es pirimidina y quién es purina. Las purinas presentan dos anillos heterocíclicos y las pirimidinas un solo anillo heterocíclico. ¿Ya? Entonces, hay clases de bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas pueden ser purinas o pirimidinas. Las purinas pueden ser adenina y guanina. Y las pirimidinas pueden ser citosina, timina y uracilo. Adenina y guanina son purinas, citosina, timina y uracilo son pirimidinas. Cuando se esquematiza la estructura del ácido nucleico, ya sea de un ADN o de un ARN, se suele colocar una letra que representa a cada una de las bases nitrogenadas que hay en este ácido nucleico. Por ejemplo, se coloca solamente la letra A, indicando que la base nitrogenada es la adenina. Se coloca letra G para guanina, letra C para citosina, letra T para timina y letra U para uracilo. Ya, entonces ya en adelante vamos a ver que la U quiere decir uracilo, la T quiere decir timina, la C quiere decir citosina, la G quiere decir guanina y la A quiere decir adenina. Ahora, ¿por qué al costado de la timina se coloca entre paréntesis ADN? ¿Y por qué al costado del uracilo hemos colocado entre paréntesis ARN? Bueno, ello se debe a que el ADN, o mejor dicho, la timina, ¿no? La timina solamente está presente en el ADN y el uracilo solamente lo encontramos en el ARN. O mejor dicho, la timina es una base nitrogenada pirimidina que la vamos a encontrar solamente en los nucleótidos
del ADN, así como también el uracilo lo encontraremos solamente en los nucleótidos del ARN. ¿De acuerdo? Eso significa que la timina no está presente en el ARN, pues en todo caso el ARN no posee timina, así como también el uracilo no está presente en el ADN, o el ADN no posee uracilo. ¿Ya? El ARN no posee timina y el ADN no posee uracilo. ¿Ya? Eso es lo que indica estas, digamos, paréntesis. Bueno, ¿qué más vamos acá a reconocer también? Lo referente al azúcar pentosa. La pentosa es un monosacárido de 5 carbonos. Hay dos tipos de pentosas, la ribosa y la desoxirribosa. ¿Ya? La ribosa y la desoxirribosa son las dos clases de pentosas. Y también se coloca ahí, entre paréntesis, se coloca qué ácido nucleico posee ribosa y qué ácido nucleico posee desoxirribosa. Como vemos, el ARN posee nucleótidos con ribosa y el ADN posee nucleótidos con desoxirribosa. O dicho de otra manera, los nucleótidos del ARN poseen ribosa y los nucleótidos del ADN poseen desoxirribosa. ¿Ya? Los ácidos nucleicos. Bueno, por parte, el fosfato o ácido fosfórico es único. No existen gases de, digamos, de lo que se llama fosfato en el caso de los ácidos nucleicos. Por ahí preguntan, bueno, las bases nitrogenadas van a ser justamente estos que van a servir de forma mucho más específica como información, Las bases nitrogenadas son consideradas como el alfabeto de la información genética. ¿Ya? Las bases nitrogenadas se consideran el alfabeto de la información genética. ¿Ya? Así lo consideran a las bases nitrogenadas. Hoy están preguntando. Y es importante también eso reconocer, ¿no? Cuando nosotros encontremos algunos informes sobre el contenido de algunos genes, por ejemplo, vamos a ver que estos son expuestos utilizando los símbolos que tienen las bases nitrogenadas. ¿Ya? Entonces, ello también nos hace ver, te vuelvo a recalcar, que las bases nitrogenadas son el alfabeto de formación genética. Así se les considera. Bueno, para no tener mucho problema con el audio, jovencitos, traten de acercarse más o estén lo más cercano a su wifi, ¿no? A su wifi, para que no haya mayores interrupciones, ¿ya? Por ahí no han escuchado lo que viene a ser la desoxirribosa. Bueno, la desoxirribosa es una pentosa que forma parte de los núcleos del ADN. Ya decíamos que
Así como la ribosa, se encuentra en los nucleótidos del ARN, la desoxirribosa está en los nucleótidos del ADN. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Entonces, jovencitos, eso sería con respecto a los componentes de un nucleótido. Bien, entonces vamos a también a tomar en cuenta algunos detalles que también tienen que ver con el nucleótido, que aparecen en la parte inferior. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nos encontramos solamente con base nitrogenada más pentosa? ¿Cómo se llama esa unión entre base nitrogenada más pentosa? ¿Ya? Base nitrogenada más pentosa nos da un nucleócido. ¿Ya? Base nitrogenada más pentosa nos va a dar un nucleócido. Entonces, un nucleócido está compuesto por pentosa y base nitrogenada. O sea, estos dos nomás, ¿no? Estos dos van a dar origen a un nucleócido. ¿Ya? Pero pasaría a ver si a este nucleócido le agregamos un fosfato. ¿Qué formaría? ¿Qué pasaría si a ese nucleócido le agregamos un fosfato? ¿Qué va a pasar? Va a pasar de que se forma el conocido nucleótido, el nucleótido. ¿De acuerdo? En jovencitos, nucleótido, recalcamos, el nucleótido está formado por fosfato, pentosa, más base nitrogenada. Mientras que hay un concepto que se llama nucleócido con S, que solamente abarca a la pentosa más la base nitrogenada. ¿Ya? Listo, eso sería con respecto al nucleótido. Recordemos que el nucleótido es la unidad de los ácidos nucleicos. Bueno, entonces también por ahí preguntaban cómo se forma el enlace fosfodiéster. ¿Ya? Recordemos que el enlace fosfodiéster es el enlace que une a los nucleótidos. El enlace fosfodiéster es el enlace que une a los nucleótidos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se forma ese enlace fosfodiéster? Tenemos acá este nucleótido, a ver, este nucleótido, este nucleótido se une a este nucleótido. ¿Ya? ¿Cómo es que se van a unir? Mediante el enlace fosfodiéster. ¿Ya? A ver, mira, a ver. Este es un nucleótido, ¿sí? A ver, para los que preguntaban cómo se forma el enlace fosfodiéster. Este es un nucleótido y esto es otro nucleótido. Ya está. Para que se forme el enlace fosfodiéster, va a haber una reacción química. Esa reacción química se va a dar entre los OHs, entre un OH de la pentosa con un OH del fosfato. O en todo caso, una reacción química entre el OH de la pentosa de este primer nucleótido y con el OH, ¿no? Con este OH de este fosfato de este nucleótido. Y esa reacción va, digamos, a tener como resultado la liberación
de una molécula de agua. Producto de esa reacción química, se libera una molécula de agua. Bueno, por eso se ha resaltado de color celestito 2 hidrógenos y un oxígeno. Estos 2 hidrógenos más un oxígeno se van para formar o para que se libere una molécula de agua. Esa molécula se va a liberar, queda libre, ¿ya? Y más bien, ¿qué va a pasar, no? Que lo que queda restante es lo que se llamará el enlace fosfodiéster. Te va a quedar un restante, ¿ya? Al que se le va a llamar el enlace fosfodiéster. ¿Ya? El enlace fosfodiéster que une a los nucleótidos. Pero bueno, en realidad el enlace fosfodiéster vendría a ser todo esto. Ya a todo esto se le va a considerar enlace fosfodiéster. O sea, el enlace fosfodiéster abarcaría toda esta bola que acá estamos encerrando. Ya toda esa bola va a ser el enlace fosfodiéster, el enlace que une a los nucleótidos. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí hay una pregunta de San Marquitos. Dice, ¿es el biopolímero conocido como ADN? O en el biopolímero conocido como ADN, los enlaces covalentes que conectan a los nucleótidos son de tipo... ¿Cuál es la respuesta? Lo hemos acabado de mencionar y lo hemos dicho varias veces. ¿Qué enlace une a los nucleótidos? Es el enlace fosfodiéster. Ah, está muy bien. Entonces la clave ahí en ese examen de admisión, en esta pregunta fue la D, ¿no? La D de dedo. Muy bien. La D de Donald, ¿no? De Donald Trump, que no quiere aceptar su derrota, dicen, ¿no? Bueno. Vamos a ver entonces, jovencitos, a otra, lámina, otra imagen, con respecto ya a los tipos de ácidos nucleicos. Tenemos al ADN, ¿sí o no? El ADN, ¿qué cosa es el ADN? El ADN es el ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Es la denominada, le dicen, para los seres vivos, la molécula de la herencia. Así se considera para nosotros, ¿no? Para los seres vivos, el ADN es la molécula de la herencia. ¿Ya? El ADN es la molécula de la herencia. Entonces, ¿cómo se estudia a esta molécula de la herencia, a este ADN? ¿Cómo fue el estudio para determinar su estructura, para establecer también las funciones que tiene, la importancia que tiene este ADN, ¿no? Ya esta molécula de la herencia? Lo que vemos ahí es una, digamos, imagen que fue captada mediante un experimento que se llamó difracción de rayos X, que realizó la científica Rosalind Franklin, acompañada de su esposo también, Wilkins. Wilkins también la apoyó a Rosalind Franklin para realizar un experimento que fue llamado difracción de rayos X. Y a través de ese experimento, obtener una imagen de cómo se ve o qué aspecto tendría el ADN, ¿ya? Y lo que se vio, exponiendo a moléculas de ADN, se utilizaron moléculas de ADN a las cuales se las expuso con esta radiación, ¿ya? Con estos rayos X,
y lo que se notó es una especie de sombrita, que sería como la sombra del ADN. Esta formación sería como la sombrita del ADN, y que más o menos daba la idea de que la molécula de ADN tendría una forma de espiral, ¿ya? Entonces, la molécula de ADN tenía una forma de espiral, ¿ya? Entonces, la primera científica que hizo ver de que el ADN tendría una forma espiral fue Rosalind Franklin. Lamentablemente, este experimento le pudo haber costado la vida a la señora científica, a la Rosalind Franklin, puesto que años después, al poco tiempo, se le detectó un cáncer muy avanzado y falleció. Posiblemente la exposición a esa radiación fuerte, ¿no? Puede haberle causado el origen del cáncer, ¿no? Bueno, pero dejó ahí sus estudios, ¿no? Sobre la estructura del ADN. También el señor Chargaff, Erwin Chargaff, hace un estudio de los nucleótidos, sobre todo de las bases nitrogenadas, ¿no? Hace un estudio más que todo matemático, ¿no? Chargaff hace un estudio más que todo matemático, un estudio algebraico, usa ecuaciones para determinar las cantidades de bases nitrogenadas hay en el ADN. O sea, qué cantidad o en qué proporción vamos a encontrar a las adeninas, a las guaninas, a las timinas y a las citosinas. Según sus cálculos, según su ecuación, ya él encontró justamente este resultado que luego lo presentó también, ¿no? Y se usa hasta el día de hoy como la llamada ley de Chargaff. ¿Qué nos dice la ley de Chargaff? Nos dice que la adenina más la guanina es igual a la timina más la citosina. ¿Ya? Adenina más guanina es igual a la suma de timina más citosina. Y también se puede abreviar de la siguiente forma. La suma de purinas es igual a la suma de pirimidinas. ¿Ya? La suma de purinas es igualito a la suma de pirimidinas. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes van a recibir, van a aprovechar estos avances científicos sobre el conocimiento de los ácidos nucleicos? ¿Quiénes van a aprovechar estos conocimientos? ¿Quiénes van a ir, digamos, recogiendo lo que se va conociendo de los ácidos nucleicos, sobre todo del ADN, para establecer un modelo de estructura del ADN, ¿no? Ahí están las bases nitrogenadas, ¿no? Que posee el ADN, que son la citosina, símbolo la C, guanina la G, adenina es la A, timina es la T. Entonces, ¿quiénes van a determinar o van a, digamos, a establecer ya en los años 50 del siglo XX, van a definir la forma, la estructura del ADN, aprovechando lo que ya se había avanzado por parte de Rosalind Franklin, por parte de Erwin Chargaff, entre otros, ¿no? Entonces los señores conocidos, ganadores del premio Nobel, ¿sí? Los señores Watson y Crick. Ellos van a establecer el llamado modelo de la doble hélice. Ya ellos van a determinar lo que viene a ser la estructura del ADN, la composición del ADN, la forma que posee el ADN y cómo es que esta estructura, esta forma, es justamente la esencia para entender por qué el ADN es
la molécula de la herencia. Así es. Hoy preguntas, tengo que aprenderme. Sí, esta parte es importantísima para el examen de admisión. Saber las bases nitrogenadas que posee el ADN, las bases que posee el ARN, la estructura, digamos, cómo está compuesta, eso sí es importante para San Marcos, ¿no? Por ahí preguntan algunos estudiantes, ¿no? Entonces, el señor Watson y Crick van a ellos, los señores Watson y Crick, presentan ese modelo, su modelo de ADN, y entonces ellos van a, también con ellos, hacerse acreedores de un premio Nobel, ¿no? De ciencias. ¿Ya? Bueno, ¿qué aspectos son importantes recordar de este modelo, ¿no? Para los señores Watson y Crick y su modelo llamado doble hélice, ellos plantean de que el ADN está formado por dos cadenas de polinucleótidos. A ver, esta es una cadena, de polinucleótidos, y acá esta es la otra cadena de polinucleótidos. Entonces son dos cadenas de polinucleótidos. ¿Ya? Entonces el ADN está formado por dos cadenas o dos hebras de polinucleótidos, ¿ya? O sea, de muchos nucleótidos. Son dos cadenas helicoidales, ¿no? Son dos cadenas en forma de espiral. Ahí está. También son dos cadenas complementarias. O sea, una cadena es el complemento de la otra cadena y viceversa. La otra cadena se complementa con la anterior. O sea, las dos son complementarias. Una complementa a la otra. ¿Ya? También dice acá antiparalelas. ¿Qué quiere decir antiparalelas? Antiparalelas significa que las cadenas que posee el ADN se encuentran en direcciones contrarias. Es decir, esta cadena está en una dirección opuesta, contraria a esta cadena. La primera cadena comienza con el extremo 5 y termina con el extremo número 3. Y en cambio, la otra cadena está como al revés, ¿no? El 5 está por acá y arriba termina en 3, ¿no? Están en direcciones opuestas. Una parece que está hacia arriba y la otra parece que está hacia abajo, ¿no? A ello se refiere. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería lo que se considera como antiparalelas, ¿ya? Bueno, por la forma, helicoidales son las dos complementarias, una es complemento de la otra, y son antiparalelas porque están en direcciones contrarias, ¿no? Es decir, una cadena está opuesta a la otra cadena, ¿ya? Una cadena está opuesta a la otra cadena, ¿no? Es decir, si una cadena apunta hacia arriba, ¿no? La otra está apuntando hacia abajo, ¿no? Así, ¿no? Están en direcciones contrarias. ¿Ya? Ahora, por ahí preguntan qué cosa es 5, qué cosa es 3. Bueno, esos numeritos son los carbonos de las pentosas. ¿Ya? A ver, por eso hemos enumerado los carbonos en otra imagen anterior. Vamos acá a ver. En otra imagen anterior. A ver, acá está. ¿Ya? Entonces, esos numeritos, mira, ve, acá vamos a ver. Esto, acá estaría el primer carbono. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Es el 5, 5 prima. ¿Ya? Y el 3 estaría acá, ¿no? Carbono 3.
A ello se refiere, ¿ya? Lo que pasa es que en esta imagen que nos presentan no se aprecia muy bien, ¿no? El, pero se refiere a los carbonos. ¿Ya? Bueno. Bien. Entonces, jovencitos, bueno, esto ya lo hemos explicado. Bueno, el ADN es una macromolécula dextrogira. Ay, ¿qué será dextrogira? A ver. O destrógira, perdón. ¿Qué es una molécula destrógira? Bueno, eso ahí, digamos, es un concepto, bueno. Bueno, destrógira se refiere a que sus vueltas, las vueltas que da digamos, la- las vueltas que da el ADN son, digamos, en dirección al reloj, en dirección a las manijas de reloj, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces las vueltas que da estas dos cadenas son como, tienen la misma dirección que un reloj, ¿no? Que un reloj. O sea, dan las vueltas igual que un reloj. Eso es de estrógira. Muestra una vuelta, mide 3,4 nanómetros, ¿no? Bueno, son datos que no son relevantes para un examen de admisión. Claro, muy bien dice ahí Abraham en sentido horario, correcto. Destrógira quiere decir en sentido horario. Ahí está Abraham, ahí también definió mejor. Y lo último es muy importante, ¿no? Que el ADN almacena y transmite la información genética. ¿Ya? El ADN almacena y transmite la información genética. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. Entonces, bueno, San Marcos más se está preguntando ahora sobre la importancia, ¿no? Más que bueno, en el examen de admisión de San Marcos, según su propuesta nueva, que es preguntas de ECO, más se toma en cuenta aspectos funcionales, fisiológicos, de aplicación, de uso, más que estructurales, ¿no? ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando hay una alteración de las bases nitrogenadas? ¿Qué ocurre cuando hay una alteración de las bases nitrogenadas? Por ahí nos pregunta una señorita. Eh, bueno, eso son mutaciones, ¿no? Son mutaciones. Si en el ADN se presentan o se dan cambios en las bases nitrogenadas, es decir, si en vez de estar la adenina, esta adenina es cambiada por una guanina, entonces eso es una mutación, ¿no? La mutación que se llama puntual, ya la mutación puntual, ¿no? ¿Qué radiaciones provocan cambios en el ADN? La radiación ultravioleta, los rayos X, son los más fuertes, ¿no? Los más fuertes. Eh, por ahí también quizás, no sé si, bueno, las radiaciones, la radiación infrarroja también puede provocar cambios en el ADN, alterar, en este caso, el, lo que viene a ser la posición de las bases nitrogenadas, ¿no? Eh, lo que está en debate, lo que no hay acuerdo y no hay tampoco una prueba contundente tampoco, es con respecto a la radiación electromagnética, ¿no? Que emite el wifi, ¿no? Emite los celulares, las tablets, las laptops, ¿no? No hay una prueba contundente que diga que
que causa, digamos, cambios fuertes, ¿no? Digamos, hay, digamos, también todo un movimiento, ¿no? De algunas familias que cuando se propone colocar una antena, ¿no? Una antena para mejorar la señal de internet, de celulares, todo eso, se opone la gente, ¿no? Se opone, ¿no? Y más bien evitan que se ponga la antena, ¿no? Y bueno, en realidad, bueno, hay que tomar en cuenta que en el Perú, ¿no? Número uno, en el Perú, en nuestro país, eh, tenemos un país con, bueno, tenemos creo que el peor internet de América Latina, creo, ¿no? Es un internet caro y encima es el peor internet de América, ¿no? Entonces, eso cómo se puede mejorar, ¿no? Unas con antenas que faltan, ¿no? Ya faltan colocar en gran parte del Perú, ¿no? Por eso la señal es malísima, ¿no? Es mala la señal, ¿no? Se ha dado, inclusive en algunas regiones del Perú profundo, ¿no? Se ha intentado colocar antenas y la población más bien creo que hasta ha quemado alguna antena por ahí, ¿no? Y lo curioso es que luego reclaman que no tienen internet, ¿no? Entonces, bueno, estas ondas electromagnéticas, en realidad no hay una prueba contundente, o sea, no hay informe científico en alguna revista científica que haya demostrado que cause, por ejemplo, como dicen por ahí, cáncer, ¿no? No hay un informe científico que yo conozca, ¿no? Una publicación que sea reconocida por la OMS y todo eso, ¿no? Que sea contundente, o sea, no hay, ¿no? Lo que sí hay sí es de la radiación ultravioleta, de la radiación infrarroja, de los rayos X, eso sí está totalmente documentado. Esas radiaciones pueden provocar cambios cambios en el contenido, en el tipo de bases nitrogenadas, las cuales podrían provocar inclusive algún tipo de cáncer, ¿no? Cáncer de piel, entre otros, ¿no? Entonces, por ese lado sí está comprobado, ¿no? ¿Ya? Entonces, bien. Vamos a hablar ahora del ARN, ¿no? Que es el, el llamado ácido ribonucleico, ¿no? El ARN. Bueno, el ARN es otro ácido nucleico, está constituido por una cadena nada más de polirribonucleótidos. Lo que estamos viendo son los ácidos nucleicos estamos viendo los ácidos nucleicos que están presentes en los seres vivos. Y en los seres vivos, en nosotros, el ADN posee dos cadenas, ya lo que hemos visto hace un ratito. El ADN que está presente en los seres vivos presenta dos cadenas, ¿no? Y el ADN que está presente en los seres vivos es un ADN bicatenario, ¿ya? Por ahí vamos a encontrar quizás a ver, en alguna pregunta, ¿no? De repente por ahí vamos a encontrar ese concepto, ¿no? El ADN que está presente en los seres vivos es bicatenario. Es bicatenario. Ya, el ADN que está presente en los seres vivos es bicatenario. Ahora, ¿qué quiere decir bicatenario? Quiere decir que tiene dos cadenas. Ahí está. ¿Qué es bicatenario? Ya estamos mencionando, tiene dos cadenas. Bi de dos, ¿no? Bicatenario quiere decir que presenta dos cadenas. ¿Ya? Dos cadenas. Y más bien, en caso con respecto a esta bicatenario, ¿no? ¿Qué es bicatenario? Que presenta dos cadenas. Dos cadenas. Así es el ADN que hay en los seres vivos. Y el ARN más bien, no sé si por ahí está mencionado, vamos a colocarlo mejor,
el ARN, o sea, el ácido ribonucleico, presenta solamente una cadena. El ARN es monocatenario. Ya, el ARN es monocatenario. Ya, el ARN es monocatenario. ¿Qué quiere decir monocatenario? A ver, si bicatenario presenta dos cadenas, ¿qué significará entonces monocatenario? Mono es uno, o sea, presenta una sola cadena. Muy bien. Entonces, el ARN es monocatenario, por lo menos estamos hablando del ARN que está presente en los seres vivos, ¿ya? Aquel ARN que está presente en los seres vivos es monocatenario, está formado por una sola cadena de polirribonucleótidos, o sea, una cadena de nucleótidos, contiene uracilo en vez de timina, como ya se vio en otra imagen, no posee timina, más bien en su cambio posee uracilo. En los seres vivos, en los seres vivos, el ARN se forma a partir de ADN. Acá dice, ¿no? Se sintetiza a partir de ADN. ¿Eso qué significa? Que en los seres vivos, el ARN se forma a partir de ADN. O sea, se necesita ADN para formar ARN. Esto es en los seres vivos. ¿Ya? Lo que se ha visto en todos los seres vivos es que para formar ARN se necesita ADN, se parte de ADN. ¿Ya? El ARN, como veremos, participa en el proceso de la síntesis de proteínas. ¿Ya? Por ahí preguntan, profesor, ¿cómo eso? Bueno, en cuanto a las funciones que podemos hacer alguna comparación entre ADN y ARN, el ADN, el ADN es, en nosotros los seres vivos, el ADN es el almacén de la información genética. Nuestros genes están en el ADN. Tu información está en el ADN. Y más bien el ARN es, como el ARN se forma a partir de ADN, repito, como el ARN se forma a partir de ADN, ¿ya? Entonces, el ARN es justamente el que va a servirnos para expresar la información que está en el ADN. Porque lo que va a pasar, como veremos luego, es que la información que está almacenada en el ADN, esa información va a pasar al ARN. ¿Ya? Así lo que vamos a ver justamente, ¿no? Bueno, ahí tenemos una representación, ¿no? De cómo sería el ARN, es una sola cadena de polinucleótidos. Acá están las bases nitrogenadas que posee, ¿no? Tiene citosina, tiene guanina, tiene adenina, tiene uracilo. Esas son las bases nitrogenadas que tiene el ARN. Citosina, guanina, adenina y uracilo. Basta. Preguntan ahí, ¿qué es polimerasa? La polimerasa es una enzima. Es un nombre general, ¿no? Polimerasa es una enzima. ¿Ya? Es una enzima. A ver. Luego vamos a hablar también de polimerasas. Vamos a ver en el proceso de la síntesis de proteínas, vamos a hablar de polimerasa. ¿Ya? A ver, en el ARN dicen algunos A más G sería igual
A, U más C. Lo que pasa es que en los seres vivos el ARN posee una sola cadena nomás, ¿no? Y más bien la ecuación de Chargaff se aplica para dos cadenas, o sea, para el ADN. ¿Ya? Entonces, no se podría usar la ecuación de Chargaff para el ARN, porque el ARN posee una sola cadena. ¿Ya? La ecuación de Chargaff se usa para el ADN y para eso sirve esta ecuación llamada ley de Chargaff. ¿Ya? Por ahí estaban preguntando sobre eso. Bien, lo que tenemos ahí son tipos de ARN, hay clases de ARN, tenemos el ARN mensajero, ¿ya? Acá está ARNM, quiere decir ARN mensajero. La forma que tiene el ARN mensajero es de forma lineal. Este ARN mensajero contiene codones. Luego veremos eso para qué sirve, ¿no? Esto lo vamos a aprender mejor ya en el proceso de la síntesis de proteínas, pero en todo caso, el ARN mensajero, el ARN mensajero tiene forma lineal, y posee codones. Los codones son 3 nucleótidos. Bueno, un codón está formado por 3 nucleótidos. Un codón está formado por 3 nucleótidos. Por ejemplo, mira, ve acá, esto sería un codón. Tienes el codón AUG, el codón adenina, uracilo, guanina. Este es un codón. Por acá otro codón, ACG, el codón adenina, citosina, guanina. Este es otro codón. ¿Ya ves? Por acá otro codón, guanina, adenina, guanina. Esto es otro codón. ¿Ya? Entonces, el codón está formado por 3 nucleótidos que equivalen a 3 bases nitrogenadas. Por lo general se puede o se suele definir a un codón como un grupo de 3 bases nitrogenadas. Un codón está formado por 3 bases nitrogenadas. ¿Ya? Tenemos ahora al ARN de transferencia. Este tiene una forma parecida a trébol, ¿no? Forma trébol, así lo definen, un ARN en forma de trébol. Se destaca este ARN es un transportador de aminoácidos. Y acá hay un sitio donde se va a unir un aminoácido por acá. Este ARN tiene como importancia servir como transporte de aminoácidos. Transporta aminoácidos, ¿ya? El ARN transporta aminoácidos. Y también el ARN de transferencia, el ARN de transferencia es el que va a estar transportando aminoácidos y también el ARN de transferencia tiene un brazo con lo que se llama el anticodón. ¿Qué cosa es el anticodón? El anticodón es un complemento del codón. ¿Ya? Anticodón es el complemento del codón. O sea, si el codón es adenina, uracilo, guanina, este codón debe tener un complemento que debe estar acá. Acá debe estar el complemento de este codón. Bueno, acá no estaría, puesto que no se cumple ahí como debe ser. Podríamos en todo caso cambiarlo para que se cumpla, ¿no? A ver, para que más o menos tengan la idea qué cosa estamos hablando, ¿ya? Ahí vamos a colocar, entonces, ¿cuál sería el anticodón? A ver, del codón que hemos colocado ahí, el codón AUG, el codón adenina, uracilo, guanina. ¿Cuál será su anticodón? Mira,
¿Cuál es el complemento de la adenina en el ARN? Es el uracilo. Por lo tanto, si el complemento de la adenina es el uracilo, el complemento del uracilo será la adenina. Y el complemento de la guanina sería la citosina. Ahí está. Ese sería ese sí va a ser el llamado ese sí va a ser el anticodón, ¿no? Ese es el anticodón. El anticodón es complemento del codón. A ver, esto amerita que hagamos algunas cositas más por ahí para poder entender. Pues ahora ahí de repente nos hemos mareado un poquito. ¿Ya? Ya, a ver, vamos a ver acá. Vamos a ver acá dónde está el ADN, el ADN, el ADN. Ya está, en el ADN, ¿no? En el caso del ADN, ¿qué sucedía? Mira, vamos acá. Lo que pasa es que acá no se ha complementado algo que es importante acá, ¿no? En el ADN, acá hay unas uniones, ¿no? Estas uniones son muy importantes, ¿no? Son fundamentales. Si tú te das cuenta, a ver, por ejemplo, a ver, esto de rojito, ¿qué cosa es? Esto de rojito es la timina, ¿sí o no? Esto rojito es la timina. Y esto amarillito es la adenina. Esto de celeste o azul, ¿qué cosa es? La citosina. Esto de verde es la guanina. Entonces, ¿qué sucede en el ADN? Que como son dos cadenas, vamos a ver que la timina siempre se une a la adenina. O la adenina se une a la timina. Timina, adenina, adenina, timina. Ahí está. Adenina, timina. Adenina con la timina. La timina con la adenina. Son complementarias. Así es, son bases complementarias. También tenemos lo que viene a ser la citosina con la guanina con la citosina. ¿Ya? Entonces, en el ADN, ¿qué es lo que vamos a notar? ¿No? Que hay unas uniones permanentes, ¿no? Que vamos ahí colocar porque es importante. Vamos a que la adenina se va a estar uniendo con la timina. Y la guanina se va a estar uniendo ¿con quién? Con la citosina. Esto acá es importante, ¿no? Esas uniones son permanentes. Adenina con timina, guanina con citosina. O sea, si acá está la timina, debe estar unido a la adenina. Si acá está a ver la citosina, ¿a quién se une? A la guanina. Ellos son los complementos. Eso sería en el ARN. Pero acá estamos en ADN. ¿Está bien? Entonces, vamos a pasar otra vez a la ARN. Ya, esto de acá ya creo que algo que tenemos que tener siempre presente, ¿no? Que la A se une a la T y la G con la C, ¿no? Es en el ADN, ¿no? Pero en el ARN, bueno, cuando estamos viendo los tipos de ARN, ¿no? Aunque el ARN posee una sola cadena, ¿no? Pero cuando hay un complemento hay que tomar en cuenta ese detalle, ¿no? Por ejemplo, este es un codón, ¿no? Este es un codón. ¿El codón dónde está? En el ARN mensajero. El ARN mensajero posee codones. Y un codón está formado
por 3 bases nitrogenadas, ¿no? Que son adenina, uracilo, guanina. Esas son las 3 bases, ¿no? De un codón. Esto forma un codón. Y hemos dicho que en el ARN de transferencia hay anticodón. Este anticodón es el complemento de este codón. Y mira, ¿cómo se complementa? Mira, adenina con quién? Con uracilo. Uracilo con adenina. Guanina con citosina, ¿no? Recordemos que en el ARN no hay timinación. En el ARN no hay timina. La timina es reemplazada por el uracilo en el ARN. ¿Ya? Entonces, eso sería importante tomar en cuenta, ¿no? En el caso del ARN, ¿cómo son los complementos de bases? Las bases se complementan de la siguiente forma. Adenina con uracilo, uracilo con adenina. Y guanina con citosina. Esa es la forma como se complementan las bases en el ARN, ¿no? Muy bien. Allá, por ahí preguntan qué cosa era un aminoácido. Los aminoácidos son las unidades de las proteínas, ¿ya? Los aminoácidos son las unidades de las proteínas. Para formar una proteína tenemos que unir aminoácidos. Por ejemplo, la proteína insulina está compuesta de la unión de 51 aminoácidos. Por ejemplo, ¿no? La proteína insulina contiene 51 aminoácidos. Una proteína está formada de la unión de aminoácidos. Por lo tanto, ¿qué es el aminoácido? El aminoácido es la unión, pero es la unidad, ¿no? El aminoácido es la unidad. El aminoácido es la unidad de las proteínas. De las proteínas. ¿Ya? Bien, a ver. Otra clase de ARN es el ARN ribosomal. El ARN ribosomal o ARN ribosómico tiene una forma no tan definida, ¿no? Ya es el ARN más abundante que hay en las células y es un componente de los ribosomas. Pero también hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay que tomar en cuenta algo que es importante, que ahí nos ha colocado, ¿no? ¿Qué pasa con el ARN ribosomal? El ARN ribosomal, vamos a colocarlo ahí, también se ha visto que es biocatalizador. Es biocatalizador. Es biocatalizador y se le llama ribosima. Ya, también se le llama ribosima. Es un biocatalizador. El ARN ribosomal es un biocatalizador y también se le considera como una ribosima, ¿no? Es una ribosima. Es una ribosima. Ahí está. Ya es importante eso, ¿no? Que no estaba indicado ahí. El ARN ribosomal tiene esa también función de ser biocatalizador. Ahora, quizás por ahí preguntan, profesor, ¿qué cosa es biocatalizador, no? A ver, biocatalizador es una molécula que acelera reacciones químicas del metabolismo. ¿Ya? Biocatalizador es una molécula que acelera las reacciones químicas del metabolismo. Acelera las reacciones químicas del metabolismo. Acelera las reacciones químicas del metabolismo. Eso significa biocatalizador. Así es, ¿no? Y esa función también la posee el ARN ribosomal, ¿ya? La ribosina. Por ahí preguntan, bueno, claro, un aminoácido se simboliza con 2 letras A. AA quiere decir aminoácido, ¿no? También para abreviar, ¿no?
dos letras A juntitas me dan un aminoácido. ¿Ya? Muy bien. Bueno, pues entonces, estos ARNs que hemos visto, ARN mensajero, ARN transferencia y ARN ribosomal, los vamos a ver en acción ya en el proceso de la síntesis de proteínas, que es lo que nos toca ver a continuación. Y ahí vamos a reforzar más lo que son estos ARNs, su función, su estructura, para qué sirven, lo vamos a ver más claro ya en la acción, ¿no? En el campo de acción, es decir, en los tipos de, o mejor dicho, en el proceso de síntesis de proteínas, ¿ya? Bueno, tenemos ahí un cuadro, ¿no? Tenemos ahí un cuadrito, en ese cuadrito es para comparar, ¿no? Alguna comparación entre el ADN y el ARN, ¿ya? En ese cuadrito, ¿no? Ahí podemos hacer la comparación, ¿no? Ahí está el tipo de pentosa, qué bases tiene, ¿no? El tipo de nucleótido que posee, ¿no? Se dice que, por ejemplo, el nucleótido que posee el ADN se le llama desoxirribonucleótido porque posee desoxirribosa. Y más bien al nucleótido que posee el ARN le llaman ribonucleótido porque posee ribosa, ¿cierto? Acá también hay diferencias, ¿no? Más grande es el ADN que el ARN, ¿no? Acá hemos hablado, ¿no? Bicatenario, 2 cadenas, monocatenario, 1 cadena, ¿no? Son comparaciones. ¿Dónde vamos a encontrar ADN? ¿Dónde vamos a encontrar ARN? También acá están los sitios donde los encontramos. Ya es más estable, dice, ¿no? El ADN que el ARN. Y el ADN tiene el almacén de la información y el ARN más bien va a estar sirviendo para ejecutar el proceso ya de la expresión génica, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, jovencitos, para poder avanzar vamos a tener que pasar un pequeño receso porque no somos robots, ¿no? Hay que pasar un pequeño receso y vamos a volver con este proceso que aquí